Quiero dar una cordial bienvenida a quienes ya están con nosotros, a quienes han llegado tan puntuales. En nombre del Jardín Botánico del Quindío y del Banco de la República, les doy una cordial bienvenida. Me alegra muchísimo que estén participando con nosotros de este ciclo de conferencias que vamos a tener durante la semana. Vamos a estarles contando acerca de los temas. Hoy tenemos como invitada a Tatiana Cárdenas López. Ella es entomóloga del Jardín Botánico y es la persona que va a compartir con nosotros sus conocimientos. Agradecemos la alianza institucional con la Red de Museos del Quindío, la Fundación Territorio Quindío y con FENALCO también está con nosotros esta tarde. Les vamos entonces a continuar enviando la programación y los invitamos a revisar tanto la página del Jardín Botánico como la página del Banco Banrep Cultural, donde estamos teniendo una programación diversa para toda la semana, en diferentes horarios y para distintos públicos. Muchísimas gracias. Tatiana, quedas encargada, ya detengo mi video y quedas tú. Listo, bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias, Estela, pues realmente por la invitación también del Jardín Botánico. Soy bióloga, hace ya algún tiempo trabajo pues con insectos en general y pues dentro del Jardín Botánico una gran parte de eso pues ha sido trabajar no solamente con el tema de educación ambiental, sino también pues con el tema de mariposas, ¿sí? Espero lo disfruten. En estos días vamos a estar dándoles unas conferencias muy bonitas sobre este grupo tan carismático que ha sido para todos nosotros. Yo creo que todas las personas del mundo en alguna vez en la vida hemos visto una mariposa y nos hemos quedado pues como maravillados con ellas. Lo primero que tenemos eh, que aprender de las mariposas es que durante muchísimos años, cientos de años, pues ellas han sido como símbolos para diversas culturas, ¿sí? Una muy cercana a nosotros pues son las culturas mesoamericanas, principalmente las culturas mexicanas que siempre han hecho pues como un tributo a a estas mariposas, a estas maripositas, pero no solamente pues aquí como en esta región de América también. Los griegos, los africanos, los asiáticos, muchísimas culturas del mundo pues han tenido la oportunidad de plasmar sus mariposas, ya sea para rituales, ya sea para poemas, ya sea como dioses, evocando a la muerte. Todas esas cositas pues que dentro de todo han hecho que las mariposas se vuelvan como unos seres bastante importantes para las personas, ¿sí? En la ilustración, pues también realmente han sido muy valiosas. Yo creo que uno de los logros más valiosos que ha habido en la historia natural, no solamente de las mariposas, sino de las especies, es este tema de la ilustración. Hace miles de años atrás, pues no existía una cámara que nos ayudara, pues, como a fotografiar esas características de las mariposas, entonces todo había que hacerlo, pues, o plasmarlo en el papel. Entonces el tema de la ilustración, pues ahí juega un papel bastante importante, definiendo cada detalle. Obviamente eso tiene que ser pues muy parecido a la realidad de lo que estamos viendo para definir las especies o individuos o familias o géneros. Yo acá abajito les dejo unos enlaces para que ustedes, si alguna persona quiere adentrarse un poco más en esos temas de ilustración que son bastante bonitos, estos son unos libros que están completamente abiertos al público, donde las personas pueden revisar qué se ha hecho en temas de ilustración con las maripositas. En temas de inspiración, pues realmente todo, ¿sí? Entonces aquí hay pues como algunas imágenes que nos evocan como algunas situaciones en el mundo, muchísimas pinturas, el tema de la filatelia, en el tema del diseño de modas, pues ustedes ven ahí que hay muchísimas colores y diseños alusivos a estas mariposas, principalmente las mariposas nocturnas. Em, También en el arte, en la música, en la poesía, poemas de Rafael Pombo, en los libros inspirados por Gabriel García Márquez. Y este de acá que me gusta mucho, que es un cuento muy bonito, que se llama Madudo,
es de un pueblo Piacoco que realmente pues hace parte de nuestro país, es una cultura indígena muy bonita. Ellos habitan en el Bichay, en el Guaviare, y para ellos es muy importante pues tener presente las mariposas, principalmente las mariposas azules que habitan pues en las comunidades de ellos. Muchísimos rituales, cantos y ceremonias se las hacen pues alusivas a esta mariposa. Antes de ya adentrarnos pues como en todo el tema de las mariposas, yo les quiero decir que las maripositas pertenecen a un grupo muy grande que está dentro de los insectos que se llama Lepidoptera, ¿sí? Entonces, ¿qué significa Lepidoptera? Esta viene del griego lepis, que significan escamas, y pteron, que significa ala. Si nosotros de pronto revisamos el grupo de las moscas que se llama díptera, ahí también viene esa última palabra que es tera, alusiva a las alas, porque muchos grupos dentro de los insectos pues están definidos por las características de las alas, ¿cierto? En este caso las mariposas por esa cantidad de escamas que tienen en sus alas. Aquí en esta primera foto de la mariposa que está en color blanco, pues podemos ver que una sección de ella está sin escamas y la otra con escamas. Entonces, estas escamas se encargan no solamente de proteger esa membrana que tienen las alas de las mariposas, también las venas, sino de proteger la de secaciones, de peligros y de fuertes aguaceros, ¿sí? Ya en la imagen de enseguida podemos ver un patrón muy bonito de algunas escamas de una mariposa morfo. Esta es una mariposa que habita en nuestros bosques, acá en el Quindío también está. Y las otras son unas foticos de microscopía electrónica de barrido, donde ya muestra mucho más al detalle cada una de ellas. Nosotros viendo esto, podemos hacer como alusión al techo de una casa, por ejemplo. Entonces, cada una de las escamitas de ellas va una superpuesta sobre la otra y de esa manera hacen que pueda correr el agua y no se vayan pues como a dañar sus alas. La imagen de la esquina inferior derecha muestra una cantidad como de celditas. Esas celditas son o funcionan como un tipo de radiador, ¿sí? Porque las escamas de las mariposas lo que hacen es que absorben la energía solar, calienta sus alas y de esa manera pues ya hay energía para empezar a bombear unos líquidos a las venas que estamos viendo ahí en el ala y de esa manera pues ellas puedan alzar vuelo, ¿cierto? Cuando los días están muy fríos, ellas prefieren no volar porque esa poca energía que tienen conservada, pues la van a utilizar por si de pronto hay algún peligro, pongamos un depredador que las quiera pues acechar. Entonces, estos radiadores les funcionan a ellas para evitar como un tipo de sobrecalentamiento y para que puedan estar pues como en la temperatura ideal. ¿Cuándo surgieron las mariposas? Esa es una pregunta bastante compleja porque hay algunas personas o algunos científicos que han hecho muchísimos trabajos acerca de, de las mariposas y más o menos nos dicen que surgieron hace 200 a 145 millones de años atrás, ¿sí? Yo cito este artículo que realmente me parece muy bonito y es uno de los más nuevos que hay en el tema de cuándo surgieron o aparecieron las mariposas, es del año pasado precisamente. Ellos hicieron un trabajo muy bonito con muchísimos individuos de muchísimas especies de mariposas, extrajeron su ADN, hicieron un tema de relojes moleculares que es como para revisar la divergencia de unas especies con las otras y sugieren que las mariposas datan del Cretácico de más o menos unos 145 millones de años, ¿sí? Porque les digo que es difícil tener pues como una edad precisa de estas especies, y no solamente de mariposas, sino pues en especies en general, es porque si no hay unos fósiles bastante concisos, que estén bien conservados de las especies, es muy difícil saber pues realmente de qué época son. Como las mariposas son animales invertebrados, entonces ellos no tienen como esa facultad de fosilizar sus cuerpos tan bien como si lo puede hacer un vertebrado, que sí sabemos pues a más detalle la edad de ellos, entonces principalmente se fosilizaban en resinas, en resina de árboles, pero pues no hay suficiente información acerca de exacto cuándo fue que surgieron las mariposas. Entonces, para mí, yo siempre dejo pues como ese rango de 200 a 145 millones de años. Mariposas hay en todo el mundo, ¿sí? Entonces están distribuidas por todos
por todos los climas, por todas las regiones biogeográficas del mundo, pero su mayor concentración sí se centra en el neotrópico, ¿sí? Se pueden encontrar desde el nivel del mar hasta el superpáramo, aproximadamente unos 4.500 metros de alto. Hay algunas especies que ya sea en sus migraciones pueden estar por encima de este superpáramo, ya en las nieves, pero son pues algunos casos demasiado, demasiado eventuales. Casi que siempre pues están en en estas regiones. En el mundo son más o menos unas 160.000 especies de mariposas nocturnas y unas 18.000 diurnas. Entonces, primero aparecieron las mariposas nocturnas y de estas se derivan las mariposas diurnas. En nuestro país hay registros de más o menos unas 3.300 especies y cerca de unas 400 endémicas. Nuestro país es el segundo país con diversidad de mariposas después de Perú. ¿Por qué no somos el primero? Porque realmente los trabajos que se han hecho en temas de diversidad de mariposas en el país pues no han sido lo suficientes, como sucede pues en casi que todas las especies, siempre hay como dificultad para hacer investigaciones, pero pues siempre tenemos que tener presente que Colombia por metro cuadrado es el país más diverso del mundo, entonces es posible que también seamos el primer país más diverso de mariposas. Para nuestro departamento del Quindío, pues el panorama no es tan distinto a lo que sucede en Colombia. Realmente en el Quindío sí hay muy pocos trabajos realizados acerca de los lepidópteros. Eh, yo conozco solamente tres trabajos, dos trabajos son de unos chicos de la Universidad del Quindío que hicieron unos temas de diversidad de mariposas en el departamento y otro que es asociado a la diversidad de mariposas en el paisaje cultural cafetero. Entonces, haciendo como un consenso de esos tres trabajos y lo que se ha registrado en el CIP Colombia, son más o menos unas 338 especies que tenemos para el departamento del Quindío, ¿sí? Igual, en nuestro país, pues esa diversidad también se da no solamente porque, pues por la posición que tiene Colombia dentro del neotrópico, sino también por esa cantidad de topografías de nuestro país, ese mosaico de climas y de suelos que tenemos y de la gran vegetación que tiene Colombia, pues hace que sea un escenario bastante importante para estos individuos. Ahora ya entrándonos un poquito como a las características de las mariposas, igual como todos los insectos, tienen una cabeza, un tórax y un abdomen, ¿cierto? Su cuerpo está dividido en tres regiones, son regiones súper importantes que cada una cumple pues funciones muy específicas. En la cabeza de las mariposas y dentro de los insectos pues están sus ojos, que son bien importantes pues para todo el tema de la visión, ya sea mariposas diurnas o nocturnas, están las antenas, que son con las que reciben muchísimas señales de su entorno, y algo muy importante que es su aparato bucal, ¿sí? En el tórax, entonces está toda la parte locomotora de ellas. ¿A qué me refiero con eso? Están sus patas, son 6 patas, las mariposas no tienen 8 patas, no tienen 4 patas, 5 patas, 10 patas, siempre van a tener 6 patas. Y están sus 4 alas, y siempre van a tener 4 alas. Y ya en el abdomen, entonces está todo su sistema reproductor y su sistema excretor. ¿Sí? Ahí es donde van a guardar pues todos los huevos que posteriormente van a ovipositar. En la cabeza, pues aparte de las antenas que son súper importantes para ellas, entonces también está el aparato bucal, ¿cierto? Pues porque por ahí es por donde ellas van a poder alimentarse. Hay aparatos bucales que son muy corticos, de mariposas que son extremadamente pequeñas, que se llaman microlepidópteros, a aparatos bucales que son bastante largos, como esta mariposa esfíngide, que su aparato bucal puede medir más o menos unos 30 centímetros, ¿sí? Entonces, aquí igual hay una mandíbula, hay un labio, hay palpos labiales, hay palpos maxilares, pero todo está completamente modificado en filamentos y recubiertos por un tubo que principalmente tiene quitinas que lo protege pues de algunos daños externos y hace que por ahí pues pueda succionar. Algo que les quiero contar es que las mariposas no pican, ellas no transmiten veneno por su aparato bucal,
Entonces, tranquilamente podemos coger una mariposa, no hay problema con eso, no nos van a transmitir ninguna enfermedad y tampoco nos van a picar como si tiene la facultad de hacerlo un zancudo. Las antenas en ellas es un carácter muy importante para diferenciar mariposas diurnas y nocturnas. Entonces, en las mariposas diurnas, generalmente las antenas son mucho más simples, como vemos aquí en la foto del heliconius. ¿Sí? Ahí no hay pues como mayor detalle en estas antenas. Pero entonces sucede todo lo contrario con las mariposas nocturnas. En ellas sí, pues como todo lo que captan del ambiente tiene que ser por la cantidad de setas que tienen en su cuerpo, por ocelos, que son unos ojitos un poco más chiquitos que tienen aquí en la mitad de la cabeza entre ojo y ojo, utilizan también las antenas para captar esa cantidad de señales. Entonces en ellas las antenas pues no pueden ser tan simples como si sucede en las mariposas diurnas. Entonces si observan esta de acá, pues estas antenas son bastante bellas, parecen unas plumas, unos peines, y de esa manera pues van a poder capturar todas las señales, ya sea de pareja, ya sea de alimento o ya sea pues un eventual peligro que puedan tener a su alrededor. Entonces les estaba contando que también otra característica para diferenciar mariposas diurnas de las mariposas nocturnas son los tamaños de sus cuerpos, ¿sí? No es algo que sea pues como una regla exacta que no cumplen pues con este modelo, pero en general pasa de esa manera. Y son los cuerpos. El tamaño del cuerpo de las mariposas diurnas es mucho más esbelto que el de las mariposas nocturnas. Tal vez si alguna persona en las noches se le ha entrado una chapola, una polilla, pues han podido ver que ellas son mucho más grandes, con muchísimas más pelos, entre comillas, porque realmente se llaman setas, en su cuerpo. Y en el día, pues uno generalmente ve unas maripositas un poco más esbeltas, ¿cierto? Entonces, una característica son los tamaños del cuerpo, la robustez de ellos y las antenas, que son muy, muy importantes. Listo. Aquí simplemente quería mostrarles algunos diseños de mariposas. Estas son mariposas del mundo, pero son principalmente nocturnas. Entonces, realmente en ellas las coloraciones son muy importantes. Casi que de hecho muchos taxónomos definen las especies de mariposas por sus coloraciones, porque una tiene una coloración un poco más particular que la otra y de esa manera pues se van definiendo las especies, ¿sí? Algunas tienen en sus alas posteriores unas proyecciones que se llaman colas y eso lo hacen simplemente para evitar pues como alguna agresión de sus depredadores. Otras tienen unos patrones bastante particulares en sus alas que lo que hace es confundirse con el ambiente o simplemente pues confundir o asustar a sus posibles depredadores. La siguiente, Estela. Listo, entonces aquí ya son coloraciones y diseños de mariposas diurnas. En ellas ya las coloraciones cambian muchísimo, son mucho más vistosas, porque pues si fuera una mariposa nocturna, pues no podría tener colores tan vistosos porque sería mucho más llamativa pues para una ave, otro insecto, un artrópodo o un murciélago, ¿cierto? Entonces en el día, pues ya las mariposas tienen este tipo de color mucho más vistoso y muchísimas de ellas pues también logran camuflarse con los colores de las flores que abren pues durante el día. La siguiente, Estela, por favor. Aquí, entonces de aquí vamos a poder ver las características morfológicas de las larvas u orugas, no hay problema, los podemos llamar de las dos maneras. ¿Qué es lo que cambia en este caso? El aparato bucal. Si ustedes veían antes en las diapositivas anteriores, yo les enseñaba que las mariposas pues tienen un aparato bucal en forma de pitillo que se llama trompa o probóscide. Para el caso de las orugas, entonces ya son mandíbulas que se ven perfectamente y esto es porque el alimento de las orugas, de los estadios juveniles de las mariposas, es totalmente distinto a lo que se alimenta un adulto, ¿sí? También en ellos, y es algo que me parece muy bonito, es que las mariposas adultas no compiten por el alimento con sus juveniles, como si lo hacen otros individuos. Un ejemplo, los grillos. Los grillos, ya sean en su etapa juvenil o en su etapa adulta, pues se van a alimentar de lo mismo y va a existir una competencia entre ellos.
pero en este caso las orugas se van a alimentar de un recurso totalmente distinto a lo que van a utilizar los adultos. Entonces cada uno de ellos pues tiene la posibilidad de tener su alimento y no entrar pues como en esa competencia como si sucedería en otras especies. Eso ahí, muy bien. Listo, entonces el ciclo de vida de las mariposas es bastante complejo, muy curioso y muy bonito. Las mariposas, igual que los escarabajos, que las abejas, que las hormigas, que los zancudos, tienen un ciclo de vida que se llama holometábolo, ¿sí? Entonces, yo ahí les puse en la presentación qué significa holometábolo. Ahí está perfecto. Ok. Entonces, holo significa completo y la última sección de esta palabra es como un cambio, ¿sí? Como un cambio completo que hacen estos individuos. ¿A qué se refiere con eso? A que las mariposas pasan por un estado que se llama pupa o crisálida. Entonces, primero es un huevo, luego van diferentes estadios de las larvas que van mudando de piel para crecer, finalmente forman una crisálida y pasados algunos días, algunas semanas, entonces ya sale como un adulto. Le va a servir de alimento a los juveniles, a las larvas, a las orugas. ¿A qué me refiero con esto? Las mariposas no van a poner huevos en cualquier planta. ¿Sí? Ellas solamente van a poner los huevos en las plantas que van a servir precisamente de alimento para las orugas. Si uno tiene, supongamos, un grupo y pensamos, no, vamos a llevarla al bosque y la vamos a dejar sobre esta planta para que ellas puedan vivir, no, realmente no funciona de esa manera. Si nosotros no aseguramos que esos huevos van a quedar sobre las plantas indicadas, pues simplemente los huevos se van a morir. ¿Sí? Aquí les coloco una diferencia entre una crisálida y un capullo. Las crisálidas las forman las mariposas diurnas y el capullo es simplemente como un recubrimiento o una protección que hacen algunas mariposas nocturnas para proteger esa pupa o esa crisálida. ¿Sí? En las diurnas no sucede eso y en la mayoría de las nocturnas pues sí logra ocurrir como esta protección adicional que se entregan ellas ahí en la alimentación. Listo, ¿de qué se alimenta una mariposa? Ya sea en su estado juvenil o en su estado adulto. Siendo larvas, aquí es cuando son voraces. Ellas van a comer de absolutamente todo el recurso vegetal que puedan encontrar, no solamente hojas, sino tallos, flores, frutos, algunas raíces también. Entonces van a poder aprovechar todo eso. Hay algunas orugas que logran alimentarse de otros animales, no son muchas, pero sí hay pues como unos casos particulares ahí. Y ya cuando son adultos, ya cuando tienen ese aparato bucal modificado para succionar, entonces siempre hemos pensado que las mariposas se alimentan de néctar de las flores, pero pues es algo un poco más diferente. Ellas requieren sales minerales y néctares. Entonces los néctares sí los van a poder capturar de las flores y de las frutas, principalmente frutas dulces, y ya las sales minerales entonces pueden ser de rocas, sudores de las personas, lágrimas de muchos animales, excrementos de otros animales, pantanos, lodos, de algunos animales también en descomposición. Entonces de esa manera ellos pueden utilizar todo ese recurso y volverlo pues nutrientes para ellas, ¿sí? Aquí quería que lastimosamente por la falla de la luz no se los puede proyectar, pero el tema de cortejo y de reproducción en las mariposas es bastante bonito. Y entonces lo primero que sucede antes de cualquier acto reproductor que vayan a hacer las mariposas, pues tiene que ocurrir un cortejo, ¿cierto? Algo que debe suceder para que la hembra esté dispuesta pues como a reproducirse con ese macho. Hay algo en las mariposas que se llaman androconios. Esos androconios son unas celditas muy bonitas que las mariposas pueden tener en las alas, en el abdomen, en el tórax, en las patas, y de esa manera pues van a poder liberar feromonas al ambiente. Entonces esas feromonas lo que hacen es que le indican al individuo del otro sexo
pues que está reproductivo, ¿cierto? Que está pues listo para poder aparearse con ellos. Los cortejos duran bastante tiempo, no es un cortejo de unos segundos, realmente puede ser minutos hasta muchas horas. Los machos bailándole a la mariposa, pueden ser un macho, pueden ser muchos machos. A veces es tan particular que se vienen machos de otras especies a bailarle a la hembra de esta especie, porque pues las feromonas están bastante regadas por el ambiente. Ya finalmente cuando la hembra decide pues qué macho es el que ella desea, el que ella quiere que sea pues el padre de sus oruguitas, entonces ahí ya juntan sus abdómenes, porque al final de cada abdomen del macho y de la hembra pues están sus aparatos reproductores, los juntan y ahí ya pueden pasar algunas horas, pueden ser desde una hora hasta unas 36 horas, el macho transfiriendo espermatozoides a la hembra y de esa manera pues fecundando los óvulos, ¿sí? En comportamiento, otro tema de comportamiento muy bonito son los mecanismos de defensa que tienen las mariposas. No solamente cuando son adultos, sino cuando están en estados juveniles, en orugas. Y realmente me parece muy curioso porque aquí es cuando proyectan esta cantidad de colores y de diseños que efectivamente nos están diciendo no me toque porque puedo ser peligroso, ¿cierto? Entonces hay algunos que tienen unas proyecciones que son bastante urticantes, que si realmente uno las toca pues se puede llevar una sorpresa bastante desagradable, así que ir al hospital porque nos puede generar pues muchísimas alergias, fiebre sobre todo. Y hay algunas otras entonces que les gusta mucho imitar a algunos animales que sí son peligrosos. Entonces la oruga no es peligrosa, pero el simple hecho de parecerme o de camuflarme a la que sí es peligrosa, entonces ya con eso pues voy a lograr que mis depredadores pues no me utilicen como su alimento. Y es el caso de este esfinge que tiene aquí la cabeza como si fuera una serpiente, ¿cierto? A simple vista uno pensaría, es muy parecido a una serpiente, pero pues realmente es una oruga que está imitando a una serpiente y de esa manera evita a muchos artrópodos y a pájaros en general. Está el caso también de las orugas de Danaus flexipus, de la mariposa monarca, cuando están en forma juvenil, se alimentan de una planta que es altamente tóxica. Lo que sucede es que guardan esas toxinas o secuestran esas toxinas y las siguen conservando a medida pues que ellas van llegando a su adultez, y de esa manera ya los animales han logrado identificar que esa coloración tan particular de la oruga y del adulto, que son unos naranjas con negros y blancos muy bonitos, pues son altamente tóxicos. Entonces las dejan pues que sigan su camino. Entonces con los adultos pasa algo muy parecido, pero ya con otras características, ¿sí? En ellos principalmente hay unos círculos que asemejan ojos de animales. Esos círculos los tienen en sus alas, ya sean en las alas anteriores o posteriores. Entonces cuando ellos tienen las alitas cerradas, lo que hace es parecerse a algún animal. Un ejemplo de eso es la primera foto de una mariposa ojo de búho, que cuando ella abre sus alas queda muy parecida a un búho, y pues de esa manera termina evadiendo a sus depredadores. También hay mariposas que se confunden con la hojarasca, como esta mariposa que tiene un patrón bastante parecido a una hoja totalmente seca. Hay algunas mariposas de un género que se llaman amadrias que logran parecer o tener un patrón morfológico en sus alas muy parecido a la corteza de los árboles. Y está todo el grupo de los heliconios, que son unas mariposas que en estado juvenil se alimentan de especies de pasifloras. Lo que sucede es que en la base del tallo tienen como unas glandulitas con toxinas. Entonces las orugas se alimentan de esas toxinas o recogen esas toxinas, más bien. Otro tema muy bonito en comportamiento en lepidópteros es el gregarismo. ¿A qué me refiero con esto? A que se juntan muchos individuos, ya sean adultos o juveniles, para protegerse o simplemente para darse calor. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de unos heliconios
que utilizan casi que la misma ramita para llegar en las noches. Entonces en el día ellas van, están en alimentación, en reproducción, evadiendo depredadores y finalmente en la vuelven y de esa manera pues se cuidan durante la noche. Es muy común ver esto dentro de un grupo de orugas, principalmente de una familia que se llama Saturniidae. Esta familia es nocturna, son mariposas polillas o mariposas nocturnas, crean pues como esos parches que ustedes están viendo ahí, ya sea sobre las hojas, sobre tallos o troncos, y de esa manera entonces se entregan calor, ¿sí? Entre ellas van guardando calor y ya en las noches se dispersan para ir en busca pues de su alimento. Igual también algunas de ellas son bastante venenosas, tienen setas o pelos muy urticantes, que hay algunas de ellas que sí logran pues tener unos daños bastante importantes para los humanos, pero casi que principalmente los daños que ellas van a hacer es a los animales silvestres. Siguiente. Este caso es bastante curioso, tal vez las personas que están en la reunión las hayan visto en algún momento. Se llaman orugas que cargan su casita, o bichos canasto, bichos del cesto le dicen, y es un caso muy particular que sucede entre los lepidópteros. A veces uno se pregunta si todas las orugas se vuelven mariposas, y realmente no es así. No todas las orugas se van a volver mariposa, y este es un caso de ellos. Esta es una familia muy bonita que se llama Cichlidae, es una familia de mariposas nocturnas, y sucede que el macho se vuelve mariposa. Ahí estamos viendo pues una imagen de un macho de esta familia, pero las hembras no se vuelven mariposas. Entonces uno se va a preguntar, bueno, ¿y cómo hacen ahí para reproducirse? Para que junten sus abdómenes y pueda haber una cópula. Sucede que la hembra lo que hace es que madura, todavía en estado de oruga, madura sus órganos reproductores, y ya cuando está en el momento de aparearse con el macho, en la parte posterior de esa casita donde ella está metida, la abre, saca por ahí su abdomen, la última parte de su abdomen, y el macho volando llega, ingresa su abdomen, su aparato reproductor, y de esa manera la fecunda, ¿sí? Entonces, tenemos claro que no todas las orugas se van a volver mariposas. Hay unos casos bastante particulares, y uno de los más evidentes es en esta familia que se llama Cichlidae. Estas orugas son plagas de algunos cultivos, realmente hacen muchísimo daño pues a cultivos principalmente de palmas, de aguacate y de cítricos, pero realmente tienen comportamientos bastante bonitos ya en temas pues dentro de los lepidópteros, en temas pues muy curiosos. En ecología realmente las mariposas yo creo que han sido uno de los organismos más importantes en temas pues ecológicos. Lo primero es que sirven de alimento para muchísimos animales insectívoros, artrópodos, mantis, arañas, aves, murciélagos, otros mamíferos han utilizado pues las mariposas, ya sea en estado de oruga o en estado de adulto, como fuente de alimento. ¿Por qué es importante esto? Porque ayuda a un equilibrio en las redes tróficas o en las cadenas alimenticias, ¿sí? Si llegase a faltar pues como un animal en esas redes alimenticias, podría pues crear como esos desequilibrios y casi que dejar a unos organismos sin el alimento. Siguiente, Estela. Muchísimos estudios han logrado utilizar las mariposas como símbolo de estado de conservación de los ecosistemas. Eso es porque las mariposas realmente no soportan como estos cambios bruscos dentro de los bosques, no soportan cambios en temperatura, en humedad, en luminosidad. También no soportan que hoy tengan sus especies vegetales y mañana no estén, entonces las han utilizado para poder revisar pues como cuál es el grado de conservación de los ecosistemas. Algo muy curioso y muy bonito que yo les quiero contar es que de las mariposas del mundo, el 1.5% está en peligro crítico, casi que para extinguirse, y el 19.5% están en peligro. Sí, esos datos son de la IUCN.
datos bastante importantes que nos llevan a repensarnos qué es lo que estamos haciendo con nuestros bosques, si realmente estamos cuidando los bosques y cuidando las especies que están ahí dentro, o simplemente pues estamos degradando sus ecosistemas. Todo el tema silvopastoril, todo el tema ganadero, todo el tema de la agricultura intensiva, todo el tema de los monocultivos, de la cantidad de químicos que se le colocan a las plantas, pues eso ha hecho que todos los días las mariposas estén en descenso, sí, que cada día pues las mariposas estén desapareciendo. Otro tema bastante bonito en ecología es la educación ambiental que se logra hacer con las mariposas. Entonces, ellos han sido pues unos organismos estrellas para ayudar a las personas a que comprendan un poco más sobre otros organismos, principalmente los insectos. Estos son unas fotos del Jardín Botánico del Quindío precisamente, y valoro mucho lo que el jardín hace, y es todo el tema de educación ambiental alusivo también con las mariposas. Entonces los niños lo que hacen es ir a este establecimiento, a este recinto de mariposas, y allí aprenden de ecología, aprenden de cuidado de las plantas, del medio ambiente, aprenden sobre reciclaje, aprenden sobre la importancia de los bosques y todo relacionado con las mariposas. ¿Sí? Entonces ese tema de que las mariposas son unos organismos bastante carismáticos por sus coloraciones, por sus formas, hace que muchísimas otras especies pues se vean beneficiadas, porque vamos a aprender pues a cuidar de ellas, ¿cierto? No es lo mismo que una persona cuide una cucaracha en el bosque a que una persona cuide una mariposa dentro del bosque. Entonces, si nosotros logramos enseñarle a los niños por medio de estas especies carismáticas que existen otras especies que también merecen ser cuidadas, pues entonces ya hemos ganado unos puntos a favor para todo el tema de educación ambiental. Siguiente. Entonces aquí es algo muy bonito, y yo creo que es uno de los temas más particulares con los lepidópteros, y es el tema de polinización. Nosotros pensamos se nos viene a la cabeza una abeja, ¿cierto? Las abejas son los seres más importantes en la polinización, y sí, efectivamente, puede que sean los seres más importantes en la polinización porque logran visitar miles y miles de flores por día, pero entonces también existen otros organismos que son muy importantes en este tema, ¿sí? Dentro de esos no solamente están las mariposas, sino también otros insectos, mamíferos y otros artrópodos que también juegan pues como ese papel importante en el tema de la polinización. Las mariposas pueden visitar cientos de flores por día. No solamente es una flor que vaya a visitar al día, sino cientos de flores, entonces pues también las hacen bastante idóneas para todo este tema. Y realmente, pues para nosotros los humanos, el tema de polinización pues tiene un impacto enorme en nuestras vidas, y eso es porque casi que el 60-70% de lo que nosotros consumimos diario es polinizado por algún organismo, principalmente por algún insecto, sea una abeja o sea una mariposa, ¿cierto? Entonces, por eso, pues, debemos tener muy presente que si no conservamos pues todo el tema de los bosques y de las plantas, pues finalmente no vamos a tener un alimento para el mañana, ¿sí? Entonces, después de las abejas, son las mariposas el segundo polinizador más importante, ¿sí? Visitan cientos de flores en el día. No solamente pueden polinizar en el día, hay muchísimas especies de mariposas que son nocturnas, pues que también van a ayudar a ese tema de polinización, a que se puedan formar los frutos, y de esa manera pues tengamos un alimento para nosotros, ¿vale? Con esta imagen quiero decirles que en el Jardín Botánico del Quindío actualmente tenemos más o menos unas 156 especies de mariposas volando naturalmente en el bosque del jardín, en las 15 hectáreas que tiene. Entonces hay más o menos unas 40 especies, todas son nativas de nuestra región, del Quindío y de Colombia, mariposas que siempre nos han servido a nosotros para temas de educación ambiental y temas de ecología. Entonces, cuando pase todo el tema de la pandemia, pues esperamos que las personas, ver de todo el tema ecológico que se les enseña ya, y aprender pues de estas mariposas, ¿sí? Bueno, Tatiana ha terminado su presentación, pero queremos saber si alguien tiene alguna pregunta. Que si sirve que uno siembre plantitas en su casa, en su balcón, para que
hayan más maripositas, como ella dijo que la deforestación era grave para ellas, sirve que uno sirva, siempre aunque sea plantas en su casa. ¿Escuchaste? Sí, claro que sí. Sí, la escuché. Es cierto. Hay muchísimas especies que pueden servir para atraer mariposas. Hay dos maneras de atraer mariposas, ¿sí? Si solamente quieren que vengan por alimento o si también quieren que vengan para que puedan poner sus huevos ahí, ¿sí? Entonces supongamos unas plantas que le sirven de alimento a las orugas, son muchísimas heliconias, las platanillas, ¿sí? Muchas pasifleras también, cítricos funcionan de alimento para las mariposas, ya si de pronto pues vivimos en un lugar que tengamos pues un parche de bosque un poco más grande que no sea pues dentro de la ciudad. Y para atraer mariposas, ya en temas alimenticios, entonces hay muchísimas ventas, hay lantanas, hay verbenas, hay pasifloras, hay girasoles también y heliconias, 7 cueros que van a ayudar a esto. Las mariposas en general no son como tan específicas a la hora de buscar el néctar, ¿sí? Les gustan todas las plantas, pero principalmente las plantas que tengan formas tubulares son las que más les van a llamar la atención, ¿sí? Por la misma morfología de su aparato bucal. Como tienen unos aparatos bucales en forma de espiritrompa que se enrollan y son tan largos, requieren de unas estructuras morfológicas de plantas que también tengan pues como ese mismo diseño, que puedan ser tubulares. Ah, gracias. Sí, Tatiana, tú ahorita tenías una diapositiva donde había una naranja, unos cascos de naranja y pues también nos contabas que los cítricos servían, que les gustaban. ¿Ese cítrico lleva algo más o simplemente tú dejas las cascaritas y ellas llegan allí? Nada más, no, nada más. Principalmente las frutas dulces, mangos, piña, papaya, cítricos en general les gustan mucho. No tienes que ponerles absolutamente nada más. Ajá, perfecto, gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta? Sí, ella dijo que había mamíferos polinizadores. ¿Qué mamíferos son? Los murciélagos principalmente, ¿cierto? Nuestros murciélagos también son mamíferos, entonces ellos son los que se llevan ahí pues como el premio a los polinizadores. Ah, ya. Perfecto. Ah, listo. ¿Quién más tiene preguntas? Bueno, pues si no hay más preguntas, queremos darles disculpas nuevamente por lo que sucedió. Se nos salió un poco de las manos, pero sin embargo lo resolvimos para que pudiéramos tener la conferencia. Mañana recordarles que tenemos la misma cita. Mañana vamos a hablar también. Tatiana, tú tienes allí, ¿quién va a estar con nosotros mañana? Sí, mañana va a estar un chico que es licenciado en biología de la Universidad del Quindío. Él trabaja en el área de zoología del Jardín Botánico. Él es una de las personas encargadas de zoología todas las especies que las personas pueden ver dentro del mariposario. Entonces va a dar una charla muy bonita que son interacciones entre plantas y mariposas. Sí, es como toda esa relación que existe entre ellas, esa relación pues como tan estrecha. Y la siguiente va a ser sobre diversidad de mariposas. Y ahí podemos ver cuáles son las plantas que tenemos que sembrar entonces para los jardines. Claro que sí, exacto. Ajá, ahí van a poder observar cuáles son las plantas que requieren las sí, ajá. específicos de alguna especie que requiera la planta que está, mejor dicho, más escondida dentro del bosque, pero también algunos casos muy generales que para la comunidad en general le pueden servir para tener dentro de sus casas o en la finca, en el bosque, bueno. Compartan el enlace y en nombre del Jardín Botánico, del Banco de la República, de la Fundación Territorio Quindío, Confenalco, les agradecemos muchísimo su paciencia y estar aquí con nosotros.